el doctor Alfonso Pérez Encará, el secretario técnico del Consejo Nacional de Salud, gran amigo con quien hemos trabajado en Jalisco cuando era secretario de Salud, cuando viene en la ciudad, él era alcalde de Guadalajara, y ya en este nuevo cargo suficiente, cuando nos pueda ayudar a analizar cómo se baja todo lo que estamos pensando a nivel estatal. Continuamos con el comisionado Carrión. Muy buenas tardes, muchas gracias Felicia, muchas gracias a todos los compañeros del panel, muchas gracias al señor director de cardiología, que es un hospital donde tengo el honor de ser miembro de la Junta de Gobierno. Muchas gracias, señor director. Muy buenas tardes a todos, invitados internacionales. Ciertamente, como lo dijo Felicia, vamos a abordar el problema desde el lado de la oferta, tomando en cuenta que estamos abordando este tema. A mí me parece fundamental hablarles de la política en materia de acceso a medicamentos del Gobierno de la República, sin antes dejar de hacer algunos señalamientos que a lo largo del día se han establecido. Es importante hacer estas reflexiones para encauzar la discusión de la mesa, sobre todo en materia de acceso. Ciertamente existen desarrollos más avanzados que otros en el mundo en materia de acceso a cuidados paliativos. Cuando hablamos de acceso no solamente estamos hablando de oferta de los productos como tales, sino de su debida distribución y su fácil acceso en términos fácticos. Por eso creo que México, como también se ha dicho en este panel, pues tiene oportunidades importantes de igualar su norma a normas que son mejores porque han tenido un desarrollo más importante. Se habló de la inexistencia de regulación adecuada y creo que lo que dijo el ministro Cosío en la mañana es muy relevante. Se tiene ya la ley y se tiene que avanzar en una regulación ad hoc, y creo que si hay que resaltar algo en lo regulatorio el día de hoy, es que tenemos la gran oportunidad de hacerlo porque existe la voluntad de la señora secretaria de Salud para efectos de avanzar en este tema. Creo que el tramo que nos queda pues es un tramo donde tenemos que ser muy asertivos en el diagnóstico y en las acciones que podamos traducir en lo ejecutivo. Ya no estamos frente a un proceso legislativo, eso es muy buena noticia, estamos hoy frente a un proceso incluyente en materia de planeación. Desde luego, la transición epidemiológica que vivimos implica que nuestra población tiene una expectativa de vida mayor, desde luego, pero tomando en cuenta que las enfermedades son crónico-degenerativas, vamos a tener que hacer esfuerzos mayores para que esa cronicidad y esa degeneración vaya cada vez desarrollándose de una manera más lejana al dolor. Eso es muy importante decirlo. También algunos números: 100 millones de personas, esa fue la cifra que se dio el día de hoy en el foro, necesitan de cuidados paliativos. Solamente el 8% tiene el acceso a ellos, y por eso podemos clasificar diversos tipos de acceso en el mundo derivado del desarrollo de las políticas públicas. Y aquí un tema que tiene mucho que ver con la actuación de COFEPRIS. La regulación de los productos relacionados con el dolor es rigurosa porque tienen que ver con sustancias que en la generalidad estarían prohibidas, que son sustancias, como lo dijeron los compañeros del panel anterior, cuyo trato en el día a día es de combate, no de utilización para efectos de servir a la humanidad. Entonces ahí tenemos en lo ejecutivo, ya ni siquiera reformas ni de normas ni de leyes, en lo ejecutivo
espacios de libertad para poder, derivado de un buen análisis de demanda, buscar junto con la industria, que están aquí representados tanto la parte de manufactura como la de distribución, buscar calificar muy bien los supuestos jurídicos para poder darles soluciones generales a problemas particulares. Nuestro mandato constitucional, el artículo 4, es muy claro. Nosotros en los 3 poderes tenemos que actuar al límite de nuestras facultades para garantizar la salud. Entonces no aspiremos a tener la mejor reforma si hoy podemos caminar en lo ejecutivo para, con determinadas acciones muy específicas, lo platicábamos en la oportunidad del día de ayer, cambiar la realidad de manera muy rápida. La política gubernamental en el mundo y en la generalidad también de las reflexiones de hoy, pues no reconoce en muchos casos el buen morir. Tampoco las personas necesariamente anticipan una preparación para prepararse al bien morir, y tampoco necesariamente estamos ante un mercado que se comporta con las reglas comunes de oferta y demanda. Estamos en un mercado donde todavía no tenemos datos claros de las necesidades, y eso afecta la planeación de la manufactura. Si las empresas farmacéuticas no tienen claro cuánto van a vender, siendo empresas, no necesariamente van a tener incentivos para concentrarse en la producción de dichos fármacos. Es también una reflexión de el foro del día de hoy, y desde luego grandes áreas de oportunidad en la atención médica para utilizar correctamente los productos y también para prescribirlos. Hay un efecto directo entre la capacidad de buena prescripción y poder medir una buena oferta en el mercado. Entonces son algunas reflexiones previas, y paso yo directamente a platicar de la política farmacéutica del gobierno de la República. La política farmacéutica es un instrumento para cumplir el mandato constitucional que tenemos en el artículo 4 de la rama ejecutiva del gobierno, y la premisa principal de la política farmacéutica es contar con un mercado de medicamentos debidamente abastecido, de productos seguros, de calidad y eficacia. Eso lo hacemos a través de 4 ejes de política farmacéutica que están íntimamente ligados con las prioridades del gobierno de la República en materia de salud. Primero, un acceso efectivo a la salud, después la calidad del servicio y después la prevención. Pero del lado de la política farmacéutica, otra vez, no nada más nos concentramos en el abasto, nos concentramos primero en la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, y también en un esquema solvente de autorización. Ahí creo que estamos tocando un elemento relevante. Si la agencia sanitaria hoy cree que es importante en materia de cuidados paliativos que los nuevos productos o los productos existentes en el mercado permanezcan y no sea la agencia sanitaria una barrera de entrada, creo que vamos en el camino correcto. También ir eliminando barreras de entrada que impidan un acceso eficiente y robusto de los consumidores al mercado. Y el cuarto eje de la política farmacéutica, creo que también aquí se tocó de manera repetida, homologar al regulador y a la regulación con las mejores prácticas internacionales. Quiero hablarles de 2 estrategias para ampliar el acceso que tienen que ver también con la oferta de productos de alivio al dolor. La primera es una estrategia directa en materia de liberación de genéricos. En los últimos 18 meses hemos liberado 28 sustancias activas que representan 233 registros de medicamentos genéricos, y en este cuadro podrán ver ustedes diversas ofertas nuevas en precio, sabiendo que son genéricos,
en materia de cuidados paliativos. ¿Cómo se han comportado los precios después de esta estrategia? De estos 233 productos de 28 sustancias que representan el 71% de la mortalidad de la población, se han podido reducir los precios en 67%. ¿Por qué insisto en esta fase de la política pública? Porque estamos hablando de una mesa de demanda y de acceso a los medicamentos, y creo que es fundamental acompañar tanto a los medicamentos ordinarios o a los medicamentos relacionados con cuidados paliativos en una política de apertura y de decremento de precios. Estamos hablando de los precios en este universo de medicamentos en 18 meses bajaron 70%. También en materia pública, donde ciertamente hay grandes áreas de oportunidad para que lleguen los medicamentos para el tratamiento del dolor, pues hemos bajado los precios y también en muchos de estos medicamentos en específico en también 68%. Es importante para que ustedes lo sepan, y estos son los cuadros de tratamientos, donde el 13%, por ejemplo, representa medicamentos contra el cáncer, y el medicamentos contra el cáncer en esta estrategia de genéricos han disminuido los precios en alrededor de 60%. También resaltar datos que nos permiten valorar de otro ángulo esta política. ¿Cuántos pacientes pueden atender los servicios de salud si ahorran un 70% en la adquisición de medicamentos? Estamos hablando de, hoy podemos decir que con esta estrategia se están ahorrando alrededor de 19,000 millones de pesos que abran espacio para más de 1 millón de tratamientos adicionales. En suma, la liberación de genéricos nos parece que atiende también a la preocupación en materia de cuidados paliativos, porque genera espacios tanto de decremento de precios como de ampliación de la oferta de tratamientos. También en materia de medicamentos innovadores es importante tener abierta la puerta para la entrada rápida de las moléculas nuevas. Y en este sentido decirles que a partir de junio del 2011 está abierta esta puerta en órdenes de magnitud alrededor de 500% mayores comparados con los niveles del 2010, que llevamos 88 moléculas nuevas en el mercado mexicano, que hoy México ha pasado de ser el país que más se tardaba en aprobar una molécula, y estoy hablando también de sustancias controladas. Nos tardábamos antes del Acuerdo Nacional para la Innovación de fines del año pasado, nos tardábamos 360 días en aprobar una molécula. Y hoy nos estamos tardando 60, porque aprobamos por reconocimiento mutuo medicamentos nuevos, innovadores, de los mercados cuyo elemento más importante es la innovación. Desde luego hay que impulsarla en México, hay que abrir la ventana a los medicamentos más innovadores del exterior, de Europa y de Estados Unidos. Estas 88 moléculas, muchas en su primer espacio de comercialización, el mercado mexicano. Entonces, decirles que somos consistentes en la política farmacéutica en materia de cuidados paliativos, porque también estamos abriendo las barreras o las ineficiencias que existían en el proceso de autorización sanitaria a este tipo de productos. En materia de la otra cara de la regulación de la COFEPRIS, que nos permite resolver problemas de distribución, de almacenaje y al final del día de penetración de este tipo de medicamentos, de este tipo de tratamientos para aliviar el dolor. Creo que es muy importante, como lo dije al principio, que podamos diseñar, y esto es lo que yo ofrezco en el foro del día de hoy. Yo lo único que no quiero es que cuando se llegue a alguna conclusión en materia de acceso a tratamientos del dolor,
se diga que por alguna barrera de entrada impuesta por la COFEPRIS no se pudo resolver el problema. Entonces eso claramente yo no lo quiero dejar hoy. Yo lo que quiero dejar en la mesa es, si tenemos un buen análisis de la demanda, en términos agregados, en términos regionales, podemos buscar los caminos para desregular de alguna manera los amplios costos de transacción que enfrenta, por ejemplo, Pablo Escandón para transportar y para almacenar este tipo de sustancias. Si tenemos sectores definidos e identificados para hacerles llegar los medicamentos, la COFEPRIS con gusto puede tejer un traje a la medida de manera inmediata, obviamente también con la participación de los laboratorios de manufactura, para que podamos ir resolviendo distinto y en paralelo a los procesos de mejora regulatoria, pero poder ir resolviendo en el día a día la problemática de los enfermos que por estar, por ejemplo, en regiones alejadas, no tienen acceso a cuidados paliativos derivado de la rigidez regulatoria con la que tratamos a las sustancias controladas, a los psicotrópicos, etc. Quiero ser muy claro que la disposición y la instrucción de la Secretaría de Salud fue y es buscar cómo podemos ir avanzando en materia de profundidad, de llegada de los medicamentos, de las soluciones a los cuidados paliativos en la última etapa de la vida de los pacientes de manera inmediata. Yo también me sumo al esfuerzo regulatorio en materia de mejorar la regulación secundaria, que es la norma oficial mexicana. Me quedo con la reflexión del ministro Cosío, que debemos ir avanzando muy rápido en la elaboración de esta norma, pero estos pequeños diagnósticos, cuando empecemos ya a liberar de manera mucho más rápida los productos, nos van a servir también para adaptar la norma a esas realidades. Yo aquí dejo mi presentación y seguiremos platicando en esta mesa de acceso a los cuidados paliativos. Muchas gracias.